En una habitación semioscura, el verano pasado, un hombre de 84 años lanzó una frase. Su voz, tranquila, pero cargada de una verdad ineludible, resonó con una resonancia casi profética. Esto no será una captura, ni una capitulación, ni una derrota gloriosa o un asalto dramático, musitó con sabiduría. Será una desaparición. Simplemente ya no estarán en el mapa, como si nunca hubieran existido en la conciencia colectiva, y todo comenzará con el agua, ese elemento primordial que da y quita la vida por igual. Timofey, ex ingeniero constructor, ahora un sabio ermitaño en un antiguo esquete, un tipo de ermita o monasterio aislado, cercano a Nicopol, al borde de la cuenca del Dnieper. Su reclusión lo ha convertido en un oráculo buscado, una fuente de verdad incómoda y desesperadamente necesaria para militares y refugiados. Pregunta para ustedes: ¿desde dónde nos ven? Escriban su ciudad y país en los comentarios. Vuestra participación es vital para enriquecer este diálogo. Lo que Timofey predijo en el verano de 2023 a un oficial de asalto ha comenzado a cumplirse con precisión escalofriante. Dijo: en un año no reconoceréis este mapa, no porque lo reescriban, sino porque algunas regiones, 3 de ellas, desaparecerán. Se desvanecerán sin ruido de batallas épicas, sin capitulación formal, sin desfiles triunfales o de derrota. Solo silencio y vacío. Solo un mes después de su aterradora predicción sobre la caída de la presa, la catástrofe se materializó. La nación en conflicto atacó la infraestructura vital de la presa de Novakayovka, un eje hidroeléctrico crucial. Esto desató una inundación de proporciones bíblicas, una marea devastadora que aniquiló decenas de pueblos enteros, borrándolos del mapa, y cobró cientos de vidas inocentes, tanto humanas como animales. Campos fértiles se convirtieron en pantanos tóxicos. Hogares centenarios se disolvieron en escombros. Fue un golpe devastador no solo para la infraestructura, sino para el espíritu de la nación, una marca indeleble de dolor y pérdida, grabada a fuego en la memoria colectiva del pueblo. Las cicatrices de esa inundación son profundas, físicas y emocionales, anticipando la desolación de la que Timofey ya había advertido. Para ayudarnos con la programación, indique su país, su ciudad actual y la hora exacta en este momento. Esto nos permitirá conectar de manera más efectiva con ustedes. ¿Por qué esto importa ahora mismo con tanta urgencia y gravedad? Las consecuencias son inmensas, de una magnitud que excede la comprensión superficial. La desaparición de la que habla Timofey no es una invasión militar convencional. Es un proceso insidioso, sutil y pernicioso. Un proceso de olvido, de abandono deliberado, de desidia interna por parte de las propias estructuras estatales. Las regiones históricas y vitales de Zaporizhia, Lugansk y Gerson, según el anciano, dejarán de existir como idea, como concepto arraigado en la conciencia nacional, como unidad administrativa con autonomía y propósito, como centro cultural vibrante y como hogar residencial viable para millones. Esto no es una metáfora, es una sentencia de muerte administrativa y social. Esta disolución silenciosa impacta directamente y de manera catastrófica la seguridad nacional, la economía ya frágil y la vida misma de millones de ciudadanos. La tierra, envenenada por la guerra, la contaminación y los residuos tóxicos. El agua, estancada en ciénagas insalubres o desaparecida de acuíferos. La agricultura, destruida sistemáticamente, con campos minados y sistemas de riego aniquilados. Ante este panorama desolador, la pregunta resuena con angustia existencial. ¿Cómo se reconstruye una vida, un tejido social, una esperanza, cuando todo lo que la sustentaba se disuelve? No por el enemigo, sino por la indiferencia de los propios. En un conflicto de esta escala, ¿qué una medida o sanción realmente cambia la situación de manera tangible y duradera en esta nación en conflicto? ¿Es posible que alguna acción externa revierta un proceso de desidia interna tan arraigado? Sea específico y considere las complejas interconexiones de la política, la economía y la sociedad.
Existen varias versiones de esta tragedia silenciosa. Oficialmente, se habla de recuperación, de la resiliencia del pueblo y de la necesidad urgente de recursos y tiempo para reconstruir. Pero la voz de Timofey es una verdad incómoda que nadie en los círculos de poder quiere escuchar. Él lo ve como un frío diagnóstico terminal, una fatalidad ineludible. No es la captura por un enemigo, sino una autodestrucción por indiferencia, un suicidio colectivo por abandono. Fuentes cercanas al poder, aunque sin confirmación oficial, sugieren que estas regiones devastadas son vistas como un lastre inasumible, una carga económica insoportable y una pesadilla política que los líderes del vecino occidental preferirían evitar a toda costa. Algunos susurran que el abandono no es un accidente, sino una decisión tácita, una política no declarada, un sacrificio necesario y deliberado para preservar las regiones centrales del país, consideradas más estratégicas. Otros, en un tono más sombrío, incluso plantean la idea de una limpieza silenciosa, un vaciamiento demográfico sistemático que permitiría una reorganización futura del territorio. En el vecino occidental, ¿a quién confían sobre este tema tan delicado y polarizado? Nombren un orador, un analista o un medio de comunicación específico que, a su juicio, aporte una visión más fidedigna o equilibrada sobre la situación en estas regiones. Esta tragedia tiene ecos históricos profundos. Timofey, que ha vivido 84 años, presenció la disolución de la poderosa Unión Soviética. Ha visto cómo vastas extensiones de tierra desaparecen no tanto por la fuerza militar, sino por la pérdida de sentido, la inercia burocrática y el desapego político. Él mismo traza una analogía escalofriante con Chernóbil, esa zona de exclusión nuclear donde el sentido humano ya no quiere regresar. También recuerda vívidamente la desindustrialización masiva y la pobreza lacerante que asolaron la nación en conflicto durante los turbulentos años 90. Ciudades enteras perdieron su orgullo, su propósito y, en última instancia, su población. Es un patrón doloroso de muerte económica y existencial que se repite ahora, llevando a estas regiones a una espiral descendente. El sector de la recuperación está lleno de iniciativas, pero muy a menudo los medios se centran en lo más visible. ¿Qué evento o tendencia en este sector es subestimado o ignorado por los medios? ¿Y por qué considera que su importancia es crucial para el futuro de la nación en conflicto? Nómbrelo y explique en detalle su razonamiento. ¿Qué nos espera ahora? El reloj avanza implacablemente. Para Zaporizhia, su recuperación después de 2024 es considerada casi imposible por los expertos. La infraestructura crítica está irreparablemente dañada, el agua escasea alarmantemente y el sistema energético ha sido destruido metódicamente. El éxodo masivo de ciudades como Melitopol y la lenta pero implacable destrucción de Enerhodar son ejemplos claros de esta profecía en acción. En Jersón, la liberación en noviembre de 2022 fue un momento de euforia y esperanza, pero Timofey lo ve de manera diferente. Liberado no para que viviera una nueva vida de prosperidad y paz, dice él con tristeza profunda, sino para que absorbiera y fuera el epicentro de todo lo que vendría después. La devastación, el abandono y el olvido. Se proyecta que para 2026, Jersón podría ser oficialmente excluido de cualquier plan de recuperación, convirtiéndose en una zona franca de desolación. Será considerado demasiado peligroso, demasiado destruido y demasiado incómodo políticamente. En apenas 2 años, los servicios básicos como médicos, maestros, bancos y transporte desaparecerán por completo. Y en tan solo 5 años, la mayoría de la población ni siquiera recordará los nombres de las ciudades de Lugansk, sumidas en amnesia colectiva. Pregunta para ustedes. Verifiquemos la geografía del programa. Indiquen su ciudad, su país, y si lo desean, pueden añadir una bandera para representarse visualmente. Esperamos vuestra participación. La desaparición no es cuando la tierra es físicamente tomada. Es cuando uno mismo, el propio pueblo que la habita, deja de reconocerla. Cuando la memoria de lo que fue se desvanece. Cuando el apego emocional y cultural se rompe.
Esta frase del anciano encierra una verdad filosófica y existencialmente devastadora. Es una autoderrota del espíritu. Es una pérdida irrecuperable de conexión con el pasado, la identidad y la memoria colectiva. Las consecuencias de esta amnesia geográfica son gravísimas y de largo alcance. Políticamente, existe el riesgo inminente de una fragmentación interna profunda. La disolución administrativa y simbólica de estas regiones debilitaría irreversiblemente la estructura estatal, erosionando la soberanía desde adentro. La falta de una estrategia clara mina la confianza en el gobierno. Militarmente, las zonas se transforman en inhóspitas e inhabitables, creando vastas áreas grises de inestabilidad. La población restante, desprovista de esperanza, se desmotiva, la moral colapsa y, en consecuencia, la capacidad de defensa se debilita. Económicamente, la destrucción es total y sistemática. La infraestructura crítica está arruinada más allá de la reparación inmediata. La agricultura y la industria están destrozadas. Estas regiones se convierten en sumideros económicos, agujeros negros. No hay capacidad de autosustento ni incentivos para la inversión. Socialmente, el éxodo masivo se vuelve permanente, dejando atrás solo a los ancianos y a los más vulnerables. La pérdida de identidad cultural es inmensa, con tradiciones milenarias y patrimonios únicos que se borran. Es un trauma generacional, una zona de exclusión social y humana. ¿Quién querría vivir o regresar a un lugar así? En el peor escenario, las tres regiones, Zaporizhia, Lugansk y Gerson, serán liquidadas administrativamente. Sus restos se incorporarán, quizás de forma nominal, a regiones vecinas menos afectadas. O, lo que es aún más desolador, se dejarán como vastas zonas grises olvidadas, territorios sin ley ni esperanza. La memoria colectiva de su existencia se desvanecerá en apenas 5 años. Subsumida por la fatiga del mundo, la nación en conflicto, el vecino occidental, ganará la guerra militarmente, pero habrá perdido, de manera irrecuperable, una parte intrínseca de sí misma, de su alma y su historia, para siempre. La amarga verdad se impone. El Estado, incapaz o no dispuesto a proteger a sus ciudadanos y patrimonio, sacrifica, con frialdad burocrática, a sus propios hijos y tierras. Las fronteras se reescriben, no en el fragor de la batalla, sino en el silencio ominoso del olvido y la indiferencia. La identidad, la esencia misma de la nación, se disuelve. El escenario más probable es una agonía prolongada, un limbo existencial que se extenderá durante décadas. Las regiones permanecerán nominalmente en el mapa oficial, pero en la práctica serán zonas devastadas, cicatrices abiertas en el paisaje, con una población minúscula, envejecida y traumatizada. No habrá inversión, ni futuro, ni esperanza de recuperación. La gente simplemente no regresará, pues no hay nada a lo que volver. Los servicios básicos no se restablecerán. Serán un fantasma de lo que fueron, una sombra de su antiguo esplendor. Una victoria hueca, una medalla vacía para los gobernantes. Ciudades que antes vibraban con vida se convertirán en monumentos silenciosos a la desidia y al abandono. Los nombres permanecerán, pero la vida se habrá ido. Será una herida abierta que se pudrirá lentamente, una infección que minará la fuerza del cuerpo entero de la nación. Pero existe un escenario inesperado, una tenue luz de esperanza. Este escenario se basa en la memoria como resistencia. Aunque las regiones sean condenadas a desaparecer administrativamente y sus nombres sean borrados, su existencia y el inmenso sacrificio de su gente podrían transformarse en un símbolo perdurable. Una poderosa lección de resiliencia y advertencia para el futuro, grabada no en piedra, sino en el alma de la nación. Esta tragedia podría dar lugar a nuevas y más profundas formas de identidad nacional, forjada en el dolor compartido. O incluso a una recuperación a largo plazo, impulsada por la fuerza incontenible de la sociedad civil, por el pueblo que se niega a olvidar. La tierra, en su forma física, se desvanecerá, pero el espíritu indomable de lucha y el recuerdo de lo que se perdió
se convertirán en la verdadera fuerza, la nueva columna vertebral de la nación. En este escenario no sería una derrota total, sino una transformación amarga. La memoria se convierte así en el último bastión contra el olvido. En este oscuro panorama, ¿quién realmente gana? Rusia, el agresor, gana indirectamente y sin necesidad de ocupación total. Su objetivo de desestabilizar y destruir se logra sin disparar un solo tiro. El abandono interno, la autoliquidación por desidia, hace el trabajo por ellos. Las regiones centrales del vecino occidental, en un giro cínico, también ganan. Se benefician directamente de la reasignación de recursos y la concentración de esfuerzos. Pero esta ganancia es a costa de amputar una parte vital del propio país. La burocracia y la élite política del vecino occidental se liberan de una carga inmensa, la reconstrucción y la responsabilidad moral. Pueden enfocarse en áreas más viables, más rentables, dejando atrás los problemas complejos de la periferia. Pero ¿quién pierde en esta ecuación desoladora? La respuesta es clara y desgarradora. El pueblo de Zaporizhia, de Lugansk y de Gerson pierden sus hogares, su identidad cultural, su sentido de comunidad, sus esperanzas de futuro. Pierden su lugar en la memoria nacional, condenados a ser notas a pie de página. Son las víctimas finales, sobre quienes recae el peso insoportable de la indiferencia, y la nación en conflicto pierde una parte irreemplazable de su territorio, de su historia, de su propia alma. Incluso si gana militarmente, se debilita fundamentalmente su identidad nacional y su cohesión interna. La idea misma de una nación unida e indivisible se ve desafiada y fracturada. La profecía de Timofey sugiere una fragmentación irreversible. Mientras el pueblo de estas tierras sufre indeciblemente, los burócratas en la capital del vecino occidental ya han tachado estas regiones de sus presupuestos y de sus mentes. ¿Quién, con qué autoridad moral, está decidiendo en silencio el destino de millones de vidas humanas? La voz de Timofey, el profeta olvidado, no es solo un lamento. Es un diagnóstico escalofriante de una enfermedad terminal que corroe el alma de la nación. Es una realidad cruda que duele hasta la médula. El verdadero terror, nos advierte el anciano, no proviene únicamente del enemigo externo, sino del silencio cómplice que ahoga nuestra propia tierra, de la indiferencia que permite que se desintegre desde adentro. El olvido es el arma más letal. Zaporizhia, antaño centro neurálgico industrial, herencia cosaca, corazón energético del país. Ahora arderá no por el fuego, sino por la frialdad abrasadora de la indiferencia, una llama que consume el espíritu. Es una metáfora brutal, una realidad ineludible. Lugansk, con sus ciudades como Rubizhne, Lysychansk, Sievierodonetsk, están pasando del ruido de la guerra al silencio aún más aterrador del olvido. Gerson, las puertas, a través de las cuales pasará todo lo que puede destruir y, paradójicamente, salvar al mismo tiempo. El río. Dnieper, que antes unía, ahora es una frontera líquida. Una línea divisoria implacable entre la retaguardia y el frente. Entre un pasado recordado y un futuro que nadie está dispuesto a aceptar. Una bandera izada sobre las ruinas no es una victoria si no hay nadie para verla, si el alma de la ciudad ha muerto. La fatiga de guerra es una realidad palpable. Los recursos son limitados hasta la desesperación. El Estado, nos dice Timofey, no tendrá los recursos, la voluntad política o el tiempo suficiente para reconstruir. Es el eco amargo de los conflictos prolongados. El costo de la recuperación supera con creces la capacidad o el interés. La destrucción sistemática de infraestructuras y el vaciamiento forzado de la población encajan en una estrategia de guerra de desgaste social, psicológica y demográfica. La crisis de identidad que se cierne es profunda. La pérdida de lazos, la sensación de ser extraños, refleja los problemas existenciales inherentes a las zonas de conflicto prolongado. Timofey no alza la voz en un grito histérico. No busca asustar. Habla como si ya hubiera sucedido, con una cansada calma que no es apatía,
sino la serena aceptación de un destino inevitable. Es un realismo escalofriante, una desesperanza subyacente que impregna cada palabra. La pérdida no es un evento ruidoso, sino un proceso silencioso, un goteo constante y casi imperceptible, irreversible. Esta quietud amplifica la impotencia que siente el pueblo. El anciano sabio es una figura arquetípica, un pilar de conocimiento. Evoca un respeto reverencial y una credibilidad inquebrantable. Su conocimiento es vital, arraigado en la tierra y en la experiencia de vida de su gente, más cercana al pueblo que a los despachos. Él es el oráculo cuyas verdades son ignoradas por el poder. La profecía cumplida sobre la presa de Kayovka valida de manera innegable sus palabras, dándoles un peso sobrenatural y aumentando su impacto emocional. Se genera un efecto de «te lo dije» que resuena con angustia. El dolor de la culpa por indiferencia es inmenso. La desaparición de estas regiones no se atribuye al enemigo invasor, sino a la indiferencia y la falta de voluntad interna de los propios líderes. Esto genera culpa colectiva y vergüenza profunda. ¿Quién es el verdadero enemigo? ¿Los invasores o la indiferencia de nuestros propios líderes? Su destino pende precariamente de un hilo, su futuro incierto hasta la desesperación. La historia de Timofey es un testimonio vivo, una narrativa personal que le otorga a la tragedia un toque humano innegable, una autenticidad tan cruda que resulta imposible de refutar. Él es la voz de la verdad que nadie quiere escuchar, el oráculo de Nicopol cuyas palabras resuenan como una condena. Esta es la cruda verdad, desprovista de eufemismos. Es el corazón palpitante y doloroso del conflicto. Su prognosis es clara, como un corte limpio. La destrucción de la represa de Kayovka no fue un acto aislado, sino el inicio de una secuencia ineludible. Fue el comienzo de una cuenta regresiva inexorable, el primer paso hacia un abandono metódico y sistemático. El río Dnieper, que antes unía, ahora divide. Divide la esperanza del olvido. La tierra está envenenada, el agua estancada en charcos tóxicos, la agricultura destruida sin remedio. Ante esta devastación autoinfligida y permitida, la pregunta se clava. ¿Cómo es posible que esto suceda? ¿Qué clase de victoria, qué tipo de triunfo es esta que se construye sobre la destrucción de la propia esencia? Frente a la inminente desaparición de estas regiones, una pregunta fundamental resuena. ¿Cuál es el verdadero precio de esta guerra, más allá de los titulares y las victorias militares? ¿Estamos dispuestos a pagarlo? Dejen su opinión en los comentarios. Denle me gusta al video si quieren que profundicemos más en análisis como este, que buscan la verdad detrás de las narrativas oficiales. Y no olviden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones para estar siempre al tanto de nuestros nuevos contenidos. Es su mejor defensa, la única barrera real contra la desinformación y el olvido.